Los invito a abrir las Sagradas Escrituras en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 16. Primera a Corintios 16. Para los que no nos visitan regularmente, es bueno aclarar que esta es una serie de exposiciones. Ya hemos pasado por los 15 capítulos anteriores durante 56 sermones y ahora en la exposición 57 vamos a estudiar lo que la palabra del Señor nos enseña en los versículos del 1 al 4. Esto dice la palabra de Dios. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Es digno de mencionarse que hoy hace 8 días estábamos con un tema que parecía muy espiritual, ¿cierto? El toque de la trompeta final. Y estuvimos estudiando los toques de las trompetas, los avisos de Dios, el llamado a escuchar hoy la trompeta que anuncia al pecador venir a Cristo y arrepentirse, porque si no, no escuchará la trompeta final de la resurrección. Y sin embargo, seguido de este tema, vamos a una cosa completamente práctica, y es cómo administran los cristianos lo que Dios les da en este mundo. Esto es digno de notarse porque nosotros no debemos, cuando estudiamos la Biblia, pensar que la Biblia solo trata de un aspecto de la vida, trata de todos los aspectos de la vida. Lo trata de la manera apropiada. Siempre lo espiritual nos va a llevar, un entendimiento correcto de lo espiritual nos va a llevar a un entendimiento correcto de cómo tenemos que vivir aquí y ahora. Entonces, en particular, hoy vamos a aprender qué nos enseña la Sagrada Escritura, cómo deben los cristianos administrar lo que les da y en particular cómo lo debe hacer la Iglesia de Cristo. Al tratar este tema, no se puede evitar reconocer que muchas iglesias hoy en día se administran como si fuera una empresa, un negocio familiar. Y por eso los líderes de esas iglesias son vistos más como hombres de negocios, como gerentes de una compañía, que como siervos de Cristo. Y eso ha causado mucho tropiezo en el mundo, porque la gente ahora ve la religión, la iglesia de Cristo, como un negocio más. Una manera más de vivir, de ganarse el sustento. Esa realidad nos tiene que doler, porque no se parece al cristianismo que Jesucristo nos enseñó. El que se haga de la iglesia una especie de negocio. Y bueno, ustedes saben que de este tema no es algo que se hable frecuentemente, pero cuando la Biblia nos hace llegar a esto, como hoy, tenemos que hablar. ¿Cómo administra usted lo que Dios le da? ¿Cómo administra esta iglesia, si es una iglesia de Cristo, las cosas que el Señor ha puesto en nuestras manos? En este fragmento vemos la necesidad que se dio en aquel momento de que la iglesia en Corinto recogiera una ofrenda especial. Hagamos un pequeño repaso. En los inicios de la iglesia de Cristo, en la iglesia apostólica,
los Hechos de los Apóstoles, nos muestran que la iglesia no tenía necesidades. ¿Qué leemos en los Hechos de los Apóstoles? Que no había nadie con necesidad, porque todos los que tenían vendían sus posesiones, las traían a los apóstoles y se repartían. Una iglesia sin pobres fue por un tiempo. Pero luego vino persecución y luego también vino pobreza y hambruna, la cual había sido también profetizada. Tenemos que pensar en los tiempos difíciles. No quisiéramos pensar que vienen, pero tenemos que estar preparados para ellos. Y para muchos ya son tiempos muy difíciles y para otros los tiempos difíciles se avecinan. La iglesia de Cristo no ha estado exenta de este tipo de pruebas desde el inicio. Y en particular la iglesia en Jerusalén llegó a verse muy, muy necesitada. Aquella iglesia que, como les digo, dice ahí la Escritura, no había nadie con necesidad. Todo suplido, porque había unos que tenían bastante, habían vendido, se había repartido, pero llega el momento de la prueba en este sentido y ya no había recursos. ¿Y qué va a suceder con aquella iglesia en la cual los hermanos ya no tenían para el sustento? El apóstol Pablo le había prometido, según él dice en Gálatas 2, 9 y 10, voy a leerlo para ustedes, Gálatas 2, 9 y 10, él había dicho que esto de suplir para los necesitados era algo a lo que se había comprometido, incluso con el apóstol Pedro. Dice así, Gálatas 2, 9 y 10, dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Versículo 10 es el que lo especifica. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. En la misma carta a los Gálatas, pero en el capítulo 6, en el versículo 10, el apóstol instruye a estas iglesias de Galacia: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Nosotros no podemos ser indiferentes, y es pecado si lo somos, ante la necesidad que pasan los demás en general y en particular nuestros hermanos en Cristo. Y nosotros no podemos ser indiferentes ante la necesidad más grande que tiene el mundo, que es conocer a Cristo y su evangelio. Y esas dos cosas, para lograrlas, se tienen que lograr con la colaboración de todos los creyentes. Sin recursos no se puede ayudar. Ahora, entonces en este fragmento, el apóstol lo que nos va a estar enseñando es cómo es que debemos dar. ¿Cuál es la manera correcta en que cada uno, porque vean que la frase de él en el versículo 2 es: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, de manera individual y particular, el mandamiento es para cada uno de los que se dice ser hijo de Dios, creyente en Jesucristo, tiene que aprender a ofrendar de la manera correcta. Ahora, surge una pregunta: ¿es exigido dar? Hace muchos años, cuando el Señor me rescataba a mí, trabajaba en una empresa del Estado y poco a poco la gente se iba dando cuenta de que ahora yo iba a la iglesia, por lo menos. Y recuerdo un compañero de trabajo, el chofer que nos llevaba, cuando se dio cuenta que yo iba, la primera pregunta que hizo es esta: ¿y a ustedes les exigen el diezmo?
Eso era lo que él quería saber, porque habíamos hablado de cosas y a él le parecía interesante lo que estábamos hablando y cosas de Dios y que sí, pero ¿y a ustedes les exigen el diezmo? Esa pregunta es digna de contestarse apropiadamente, porque ese sentimiento de que a nosotros nos obligan a cosas viene de la manera en que usted y yo actuamos. ¿Es exigido o no es exigido? Bueno, Deuteronomio 16:16, Dios lo dice así. Es Dios quien habla a su pueblo en aquel momento. Y le dice, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y esta es la frase a la que quiero que prestemos atención. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. En un sentido, deberíamos sentir esa obligación, porque Dios dice que no es manera de presentarnos a Él con las manos vacías. Y en aquel momento, lo dice ahí, cuando en el antiguo pacto se tenían esas 3 fiestas especiales, pero pensemos bien lo que estamos hablando. ¿Siente usted que lo que usted debe dar es una carga, es una imposición, es exigido? Porque si usted lo siente así, esa es la impresión que otros van a recibir. Y si usted lo siente así, quisiera que pensemos, ¿por qué es que lo siente así? Hay algunos que visitan nuestra iglesia y tienen gran asombro, gran y verdadero asombro. He hablado con personas que ven que no pasamos haciendo una colecta en los cultos. Y ese asombro es porque ellos no pueden concebir que si a usted no lo empujan a dar, usted no va a dar. Yo quisiera que veamos en la Escritura que así no es como da el creyente. El creyente no da movido, obligado o manipulado. Nosotros no hacemos colectas por una convicción de que los creyentes, miembros de la iglesia, saben que se han unido a una iglesia de Cristo y que esa iglesia de Cristo necesita ser sostenida y que es nuestra responsabilidad. Entonces, no estamos tampoco criticando. Habrá iglesias en las que se hace colecta y se puede hacer una colecta correctamente, pero nosotros estamos dando un mensaje al no hacerlo de esa manera. Y también vemos en las Sagradas Escrituras que había arcas de las ofrendas. Entonces, hace muchos años optamos por esta opción de no recogerlas, pero si ustedes fueron atentos a lo que se hace en el culto, se hizo una oración. ¿Por qué? Porque la ofrenda es parte de nuestra adoración y debemos ofrecerla a Dios correctamente. Entonces, sí, la adoración, como veremos, es parte de la adoración. Pero tenemos que aprender a ofrendar correctamente. Ese asombro del que les digo que otros tiene su razón de ser, porque el corazón humano es egoísta. El corazón humano es egoísta. Y si usted todavía es marcado por el egoísmo, tiene una marca de las marcas de la impiedad de ser egoísta. ¿Cómo es el ser humano con lo que Dios le ha dado? Porque se le olvida que es que Dios se lo ha dado. Pero ¿cómo es? ¿Cómo es que nos expresamos? Este es mi dinero. Yo me lo gané. Esta es mi casa. Mi carro. Y mucho más ahora. Este es mi cuerpo, dicen. Y quieren hacer con su cuerpo lo que quieran. Pero ya habíamos pasado por ahí y me devuelvo un momentito de cuando habíamos visto en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio.
Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hay algo que no entendemos si nosotros seguimos expresándonos como el mundo: es mi dinero, es mi casa, es mi. Ahora, en un sentido sí es suyo, pero el cristiano tiene una perspectiva más amplia, es decir, la casa que Dios me dio, el trabajo que Dios me dio, el dinero que gané con el trabajo que el Señor me ha provisto. Todo viene de Dios. Cuando ahora contábamos nosotros digno de honra, digno de honor, ese es el canto de un cristiano que sabe que no da a Dios obligadamente, sino que Él es digno de que yo le dé. Porque la palabra honrar está asociada a dar. Por eso cuando leemos en los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre, no se refiere simplemente, hijos, a un bonito sentimiento, sí, yo lo honro. No, los hijos honran a los padres dándoles ¿qué? Dándoles respeto y dándoles, cuando ya ellos son capaces de la bendición que Dios les da a ellos, comparten con sus padres, y esa es la manera de honrar. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo discute con los fariseos y les dice lo hipócritas que ellos eran? Y les decían, ustedes invalidan el mandamiento de Dios. La gente debería estar honrando a sus padres, pero ustedes les dicen, no, con que diga es corbán, es mi ofrenda a Dios. Esto se lo voy a dar a mis padres, pero le voy a dar a la ofrenda. Parece que vale más en la ofrenda que dárselo a sus padres. Y ya no honraban a sus padres, no le daban a sus padres con la supuesta excusa de que lo estaban dando en el templo. Honrar, hermanos y amigos, es dar. Y vuelvo a eso que les dije, la marca del egoísmo, todos la llevamos, pero el creyente, una vez que ha sido hecho una nueva criatura en Cristo, puede ir venciendo ese pecado y ser cada vez más generoso y aferrarse menos a las cosas que Dios nos ha dado. Porque realmente es insensato de nuestra parte la manera en que nosotros nos aferramos a todo lo que Dios nos dio. Hay algo que Dios le dio a usted que usted lo aprecia mucho, lo que sea que le haya dado. Está bien que lo aprecie, está bien que lo disfrute, pero piense, puede que ya eso llegue a no tenerlo. Hay gente que ha perdido su casa, hay gente que ha perdido su carro, su empleo. Nada de lo que usted tenga hoy tiene garantía el día de mañana. Yo recuerdo hace un tiempo que conversaba con alguien y hablábamos de esa frase, ya tiene un trabajo estable. Y yo le digo, ¿qué es un trabajo estable? ¿Cuál trabajo hoy es estable? Tuvimos empresas aquí que por años transnacionales ofrecieron empleo y después, venida cierta circunstancia, se fueron del país. Y todos los que trabajaban para esa empresa quedaron sin empleo, por más estable que pareciera aquella empresa. Volvemos al texto que dice entonces, en cuanto a la ofrenda para los santos, creo que se entiende aquí que hay una necesidad en Jerusalén. La iglesia aquella de Jerusalén está pasando por un momento difícil. Y entonces otras iglesias, la de Iconio, la de Listra, la de Derbe, todas esas son iglesias en Galacia, hicieron lo que el apóstol Pablo les dice, y les dice que cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Cada primer día de la semana, que es el día de la adoración cristiana, que es, como algunos lo han llamado, el sábado cristiano, ¿verdad? El día de reposo del antiguo pacto era el séptimo día, y el día de reposo del nuevo pacto es el primer día de la semana. Entonces, en ese día dice, que poner algo aparte. Y quisiera que veamos esa frase, porque dice, cada uno de vosotros ponga aparte algo.
guardándolo. Vean que este lenguaje de poner aparte y guardar no es dar limosna, no concuerda. La limosna se da cuando yo tengo una situación en la cual esa persona en necesidad me dice y me pide y yo me veo, ¿cómo pudiera decirlo? Cedo y digo, pobrecito, y entonces la lástima me lleva a tomar de lo que yo tenga algo y le doy. Eso es limosna. Ahí no hay nada, no fue que yo lo guardé para eso, no fue que yo lo aparté para eso, eso es limosna. Y es bien dar limosna. Al que te pide, dale, dice el Señor. Y en los proverbios dice que hay que dar a quien es debido, siempre que usted tenga la posibilidad, debe hacerlo. Pero eso no son ofrendas. Eso no son ofrendas, son limosnas. Pero se nos enseña aquí que tenemos que aprender, porque aunque esto fue algo que ocurrió específico, una necesidad en Jerusalén y cómo lo van a resolver, nos da el ejemplo de cómo se tratan todas las necesidades del pueblo de Dios y cómo es que nosotros administramos lo que el Señor nos da. Entonces dice, póngalo aparte. Esa frase, póngalo aparte, es ya esto tiene un uso. Yo no lo voy a tocar porque ya esto tiene un destino. Hay un propósito por el cual aparté esto y lo guardo, dice, guardándolo. Muchas personas en sus entradas, su presupuesto, tienen algo más o menos destinado para la obra del Señor. Y en cuanto viene alguna necesidad, ¿qué es lo primero que piensan? Quitar lo que habían apartado para la obra del Señor. Y si eso es así, si ese es su caso, usted está mostrando ahí sus prioridades. Porque lo que se aparta para el Señor y se guarda es del Señor. Ustedes, tal vez algunos conocen la historia de Mary Jones, una niña en Gales que en el siglo XVIII ahorró desde que tenía 8 años hasta que cumplió 16 años, si no recuerdo mal, 8 años de ahorrar para comprarse una Biblia porque no había Biblia en el idioma de Gales. Ella ponía aparte, con un propósito. Cuando esa mujer, y eventualmente pudo comprar, la historia es hermosa, ojalá la puedan leer, no es una historia, no es un cuento, es algo que realmente pasó. Pero eventualmente lo que me llama la atención es que ella sabía de la necesidad tan grande que tienen los seres humanos de escuchar la palabra de Dios. Y a través de la historia de ella se formó lo que se llamó la Sociedad Bíblica Británica. Al ver el sacrificio que hizo esta niña por adquirir una Biblia, se unen hermanos y comienzan a levantar fondos para la impresión de Biblias en diferentes idiomas ahí en Inglaterra. Bueno, lo que les quería decir es, esta mujer, aún después, casada, ya con su familia, se dedicaba a las colmenas. Tenían colmenas y vendían miel. Y ella había hecho su propósito. Estamos hablando de gente pobre, no de gente de recursos, gente pobre. Y ella decía, lo que obtenga por la venta de la miel es para el sustento. Lo que obtenga por la venta de lo otro, de la cera esta con la que está hecha las colmenas, va para la sociedad bíblica, para que otros tengan Biblias. Y eso impulsó a sus hijos y a su esposo. Y entonces ellos, al ver el esfuerzo que ella hacía, ellos también querían con algo colaborar para que otros puedan tener la palabra de Dios. ¿De qué estamos hablando? De que usted tiene que tener primero algo muy claro, una convicción de por qué aparta algo y por qué lo guarda. Porque usted tiene que saber el propósito que eso va a cumplir. En este caso era los hermanos pensando, algún hermano en Jerusalén va a ser ayudado con mi colaboración. Alguno va a tener almuerzo ese día. Va a haber para comprar algo para ellos. Y nosotros también.
debemos aprender a pensar en qué se usa. Por eso, en una iglesia correcta, los miembros saben cómo se manejan las finanzas de la iglesia. Para saber, sí, yo estoy aportando y de lo que estamos aportando, ¿qué se está haciendo con ese dinero? Porque entonces, si tenemos claro el propósito, y si usted sabe que son hombres fieles y honrados, no deshonestos y amadores de ganancias deshonestas, como dice la Biblia, entonces usted con libertad seguirá el modelo del Señor. Vuelvo a decir, yo sé que muchos hay dañados, como este hombre que me preguntaba. Para él parece que el obstáculo era que le pidan algo. No quiere dar. Entonces, la primera cosa que tenemos que aprender entonces es, la manera de dar es así, poner aparte, guardarlo, no es una limosna del momento, es algo, y nos dice el cómo también, dice, conforme, vuelvo al versículo, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Y esa frase es muy, muy importante, porque significa proporcional. La enseñanza del Antiguo Testamento, de lo que la gente llama diezmo, que no estaría mal que nosotros también usemos la palabra si entendemos lo que significa. Es decir, significaba la 10ª parte. Pero nosotros sabemos que hay gente que tiene mucho más y puede dar mucho más de 10%. Entonces, si a veces algunos pueden usar la palabra simplemente por ofrenda. Antiguamente era esa proporción específica. ¿Y cuál es la enseñanza de que fuera un porcentaje? Que es justo. El que tiene más va a poder dar más y el que tiene menos va a poder dar menos. No se le va a exigir a todos dar lo que no tienen. Veamos cómo el apóstol Pablo lo trata en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 12. Segunda Corintios 8:12. Dice así: porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Y aquí es donde refutamos ciertas prácticas de ciertas iglesias que le hacen a la gente decir que prometa y que haga una promesa de fe. ¿Cómo va a hacer una promesa de lo que no tiene? La Biblia dice que no se puede, que tiene que hacer de lo que tiene. Eso es lo natural y lo correcto. Si leyéramos más la Biblia y si en esas iglesias leyeran más la Biblia, se darían cuenta que los están llevando por un camino que no es bíblico. Usted no tiene por qué comprometerse más de lo que puede. Pero usted delante de Dios, que sí sabe lo que usted tiene y que sí sabe si usted puede o no puede, usted hace ese compromiso de cuánto es, según lo que haya prosperado. Y eso nos dice que hay variación, es decir, a veces usted puede tener más y puede dar más. No significa que usted dice, yo doy 10,000 colones, pero ese mes o semana recibió mucho más e igual dio los 10,000 colones. No corresponde a lo que dice aquí, dice según haya prosperado. Si el Señor le bendice más, usted va a tener la bendición de colaborar con más. Pero ahora veamos algo importante. Que las ofrendas no son para hacer alarde. En el relato de Lucas capítulo 21, cuando estaba 21:4, puedo leerlo para ustedes. Levantando los ojos, nuestro Señor Jesucristo vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. La ofrenda no es para hacer alarde. Y así lo habían hecho ellos. Que se note lo que yo di, que se vea. Hacer de ese un momento en el que yo voy a
mostrar cuán generoso yo soy. Tenemos un ejemplo también así en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, ¿recuerdan? Precisamente en esa época en que les digo que todos estaban vendiendo y todo el mundo ayudaba en la iglesia, había una pareja por ahí que también vendió su heredad y vino y mintió y trajo un precio que no correspondía a lo que ellos vendieron. Y el apóstol Pedro les habla con la verdad y le dice, esa propiedad es de ustedes. Si ustedes querían, se la podían dejar. Y si la vendían, era cosa de ustedes. ¿Por qué vienen a mentirle al Espíritu Santo? Ay, si nosotros entendiéramos que esa tendencia a la hipocresía es mentirle al Espíritu Santo. Dios lo sabe todo. Por eso no tenemos que andarle preguntando a nadie, ¿cuánto gana usted? Como he oído que hasta eso, increíblemente, pero hasta eso he escuchado que le preguntan a las personas, ¿cuánto gana? Y se espera. Bueno, pero ¿qué es lo que vemos aquí? Es usted con Dios. Dios sí sabe sus capacidades y su posibilidad. Y es con Dios con que usted tendrá que tratar esto. Si usted está siendo mezquino, si usted está buscando excusas para no dar, delante de Dios está. Nosotros hasta aquí llegamos a decirle, esto es lo que Dios dice. Tiene que dar según haya prosperado, guardándolo. Cada uno debe hacerlo. Y ahora veamos la siguiente frase, que también me llena a mí de asombro ver lo que hoy en día he visto. Porque vean lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 2. Para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. ¿Por qué hace el apóstol Pablo esta solicitud? ¿Qué piensa? No es muy difícil de entender, ¿verdad? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué se alimenta en el corazón cuando dicen, pensemos allá en Corinto, que hay que recoger, hermanos, una ofrenda? Porque hay que mandarla a Jerusalén, todas las iglesias están colaborando. Oiga, y el apóstol Pablo viene tal día. Ese día, acuérdense, y todo el mundo, para quedarle bien a un hombre, no por amor a Cristo, no por amor a las almas que necesitadas, sino para que el apóstol vea que yo di bastante. Y el apóstol Pablo nos da una instrucción para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Por eso les digo que me asombra, porque he sabido de lugares donde más bien la táctica es traer un buen orador, alguien que sabe sacar chistes y cosas y animar a la gente, y ese es el encargado de sacar una muy buena ofrenda, todo lo contrario de lo que dice la Escritura. Bueno, primero que ya no hay más apóstoles, pero hasta eso hacen. Traen un supuesto apóstol para que dé su discurso e impulse a la gente a dar. Pero vean, el camino lindo y bueno es el de Cristo. Y vean qué hermoso así. Cada uno delante de Dios, cada uno sabe con cuánto el Señor le dio, con cuánto voy a dar. Nadie se está fijando si usted echa en el sobrecito lo que va a echar, Dios sabe. Y si usted no pudo, también Dios sabe, porque ahí lo leímos que si usted no tiene, pues no tiene. Y orará que el Señor le dé la bendición de un día también poder colaborar, porque las ofrendas, como vimos, son parte de la adoración. Ahora, nosotros no solamente tenemos que pensar en ofrendas monetarias, no todo el mundo tiene efectivo, pero hay muchas maneras en las que nos damos a los demás. Damos de nuestro tiempo, compartimos lo que el Señor nos ha dado. Y ahorita quisiera, lo voy a dejar para luego, pero una aplicación muy específica aquí en nuestra iglesia del Ministerio de Misericordia que los diáconos realizan. ¿Podemos mejorar en eso? Claro que sí. Ahorita lo veremos. Pero qué hermoso es las cosas delante de Dios, no para agradar a los hombres y no esperando nada a cambio, que ese es el otro horrible elemento en ciertos lugares hoy en día, que nunca debemos caer en eso. Dé para que Dios nos devuelva.
haciendo tratos con Dios. Y lo llaman ellos pactos. No es lo que vemos en la Biblia. Nosotros en la Biblia, ahorita voy a ir, me he saltado un punto, les pido disculpas y voy a devolverme un momentito. El versículo que sigue dice, y cuando yo haya llegado, el versículo 3, y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Entonces, ¿qué aprendemos de ese versículo? La iglesia designa quienes deben encargarse de esto. Por eso les digo que esto no es un negocio. Aquí no es una empresa familiar, es la iglesia ha designado a hombres llenos del Espíritu Santo para administrar las cosas que son de Dios. Y sí, es plata, pero eso es sagrado. Es dinero de Dios. Por eso debemos orar insistentemente. Si usted viene a las reuniones de oración, verá que no hay un solo miércoles que aquí no se ore por los diáconos y los ancianos. Porque si nos soltamos en oración, ahí anda el enemigo, el tentador. Y podemos caer en la avaricia de otros. Que eso es lo que se han vuelto algunas iglesias. Unas escuelas de avaricia les enseñan a desear más y desear más. Y la Biblia nos dice algo completamente diferente. Nos dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Estamos bien así. Pero la Biblia nos enseña entonces que la iglesia designa gente. Vea que el apóstol Pablo no impone sobre la iglesia, sino que les dice, a quienes hubierais designado por carta. Hoy a la gente no le gustan las formalidades, todo es informal. Vaya cuando quiera, si quiere va, si quiere no va, si quiere da, si quiere no da. Aquí dice formalmente porque su compromiso es con el Señor y la iglesia designa a hermanos. Entonces, seamos siempre cuidadosos en quiénes son los hermanos que están administrando. Y luego él dice, y si fuere propio yo también, que yo también vaya, irán conmigo. Entonces, lo primero que quisiera que entendiéramos de este breve texto es lo primero, es esto. Hay ofrendas inaceptables. Hay ofrendas que Dios no las acepta. Quiero leer al profeta Isaías en su capítulo 1, el versículo 13, que dice así. No me traigáis más vana ofrenda. Es Dios que lo está diciendo aquí. No me traigáis más vana ofrenda. No se puede comprar el favor de Dios con dinero y si usted no es de Cristo y si usted no vive para Cristo, todo lo que usted dé delante de Dios es inaceptable. No es recibido como adoración. La adoración, toda adoración es recibida por Dios el Padre por medio de Jesucristo, su Hijo. Y si usted no está en Jesucristo, nada de lo que usted haga es aceptable delante de Dios. Ni ese día en que usted se sintió tocado del corazón y dio una buena ofrenda para algo, o le dio limosna a alguien, o ayudó al otro. Nada de lo que usted haga es aceptable delante de Dios si usted no lo hace por medio y en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso dice el profeta, no me traigáis más vana ofrenda. Hay ofrenda que es vana. Y luego nuestro Señor Jesucristo nos da unas instrucciones que tenemos que atender. Mateo capítulo 5, 23, 24. Este es el sermón, el llamado Sermón del Monte. Alguien lo ha llamado la constitución del reino de Dios. Es decir, donde vienen las leyes del reino. Mateo capítulo 5, 23 y 24. Miren lo que se nos instruye. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, oiga que no dice que usted tiene algo contra su hermano, que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda
y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Yo quisiera que seamos conscientes de que hemos ignorado las instrucciones de Dios. ¿Y cuántas veces en las iglesias se reciben ofrendas, pero no le advierten a la persona, bueno, vamos a recoger las ofrendas? Pero recuerde, si usted no está en paz con su hermano, su ofrenda no es aceptable delante de Dios. ¿Y por qué no dicen eso? Media iglesia no ofrenda. Porque hay disensiones. Pero en una iglesia donde el Espíritu Santo mantiene la unidad, los hermanos dan y es una misma ofrenda. Todos, el que dio mucho y el que dio poco, todos con el mismo gozo, en paz. Vuelvo a decir, ¿ha escuchado alguna vez a usted que antes de la recolección de ofrendas se le haga esta advertencia a la gente que Cristo dijo, déjela ahí, vaya, póngase en paz con su hermano y ahora sí venga y dé la ofrenda, porque la ofrenda debía darla? O habrá quienes dicen, ok, prefiero no darla que ir a pedir perdón. Así se muestra lo que hay en el corazón. Como les decía, nosotros tenemos que ver que esto es algo práctico que el Señor nos manda, que la iglesia mientras camina por este mundo tiene necesidades físicas. Hay que pagar recibos de luz, de agua, de internet, hay que pagar diversas cosas, impuestos. Y bueno, aquí aún no hay un pastor que se dedique tiempo completo, pero las iglesias deberían sostener a un hombre que se dedique por completo a ellas. Y eso también, él necesita suplir sus necesidades. Si nosotros viéramos las cosas apropiadamente, podríamos decir, como dice Primera de Crónicas 29:14. Primer libro de Crónicas, capítulo 29. Versículo 14. Vean qué palabras y pidámosle a Dios que nosotros nos expresemos así ante Dios al dar nuestras ofrendas. Es David que lo dice, el rey David, y dice, porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Pon atención. Para David era un privilegio que se le diera el que él pudiera ofrecer estas cosas a Dios. ¿Y cómo las ofrece? Dice que pudiésemos ofrecer voluntariamente. No es obligado, no es manipulado, no es que si usted no hace esto, entonces le va a venir quién sabe qué castigo. Voluntariamente, viendo la ofrenda como un privilegio que Dios me da, que de lo que Él me da, como dice ahí, todo es tuyo. Todo es tuyo. ¿Sabe usted que eso es la realidad? Puede que usted siga diciendo mi casa, mi carro, mi trabajo, pero todo es de Dios. Y nada más es que Dios decida y usted pierde eso que tiene. Y en algunos casos Dios lo hace con sus hijos para enseñarles la gratitud y que aprendan a valorar. Aprendamos las lecciones antes de que tenga que Dios tratar con nosotros así. Seamos agradecidos y mostremos la gratitud a Dios viendo el dar como un privilegio que el Señor nos da. Todo le pertenece a Dios. Y para los cristianos, dar es un gozo. El apóstol Pablo dice en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 35, que es mejor y más bienaventurada cosa que dar que recibir. Ahí, mis hermanos, tenemos un gran choque con el mundo, porque en el mundo y cualquier persona que no sea convertida, si es sincera, tendrá que decir, no, bueno es que me den. Dar yo no lo veo tan bueno. Lo veo como una obligación a veces.
No, es solo el creyente, el que ha nacido de nuevo, el que tiene al Espíritu Santo de Dios, el que puede tener esta actitud que Cristo enseñó, que mejor y más bienaventurada cosa es dar que recibir. Ahora, esta es una verdad, sea quien sea que la practique. Y si en el mundo usted conoce gente que es generosa, fíjese, y esa persona es alegre. Tiene alegría porque el dar lleva en sí mismo la alegría de sentirse útil. Hemos visto entonces la manera en que el creyente y la iglesia tiene que administrar y el método lícito, válido de suplir las necesidades. ¿Cuál es ese método? La solidaridad. Nosotros somos hermanos. Solidaridad y generosidad es el método de Dios. Por eso no se hacen rifas. Porque en la rifa, lo he dicho antes, ustedes saben, cuando hacen lo del tico bingo, ¿de verdad usted cree que esa gente está queriendo ayudar a la Cruz Roja? Lo que quiere es la casa. Que la Junta de Protección Social, que los ancianitos, que los huérfanos. ¿De verdad esas personas quieren ayudar a los ancianitos y huérfanitos? Porque si de verdad quieren hacerlos, deben tomar de sus bolsillos, ir y donar desinteresadamente a esos ancianitos, huérfanitos o a la Cruz Roja. Pero así no les sirve. Ellos quieren algo a cambio. Ese no es el método de la iglesia. Por eso la iglesia no debe hacer actividades en las que se vea que tienen que llegar a ese extremo porque sus miembros no dan generosamente, no dan con amor y alegría. Y entonces ahí están quebrándose la cabeza a ver qué hacen. Si hacen lavar carros los fines de semana, si venden algo, un turno, ¿qué se les ocurre? No es el método bíblico, mis hermanos. Lo que yo veo aquí es solidaridad y generosidad. Ese es el método de Dios para resolver los problemas que tengamos. Y aquí quiero dar una alabanza a nuestro Dios. Los ancianos y los diáconos de esta iglesia somos conscientes de lo que Dios hizo este año de pandemia. Ustedes conocen que estos temas nunca se tocan, excepto que nos tocara como hoy, pero no es un tema recurrente. Y el año de la pandemia nosotros no experimentamos ninguna baja. Cada miembro fue consciente y dio, con todas las complicaciones de que ahora había que hacerlo de no sé qué manera y que con internet, cada uno dio. Alabamos a Dios porque esos son corazones que están involucrados y que tienen su corazón aquí, en la obra de Dios. No hubo que ir a exigirles y decirles, alguien no está dando, este mes no llegamos a la cuota. No. En abundancia recibimos más que el año anterior. Y solo Dios reciba la gloria por esto, porque hay dadores fieles en esta iglesia. Finalmente quería hacer solo una observación, algo para que consideren con respecto a esto de cómo hacemos el ministerio de misericordia. Porque debe ser el mismo método que vimos ahí. La alacena tiene todo lo que una familia necesita. Víveres, arrocito, frijoles, leche, atún, azúcar, café, todo lo que nosotros, y también los artículos de limpieza, con que lavar los trastes, con que bañarse, detergente, etc. Si cada uno de ustedes y yo, cuando hacemos nuestras compras, ponga aparte algo. Usted puede solo un paquetito de sal, póngalo aparte y traiga la sal. Y usted puede una barra de margarina, póngala aparte y tráigala. La alacena debería ser un almacén de alimentos que en caso de cualquier necesidad o tragedia, se sabe, ahí está lo que todos hemos dado para el que tenga necesidad. Una botellita de aceite, unas galletas, lo que sea, pero el propósito es ese, que usted va a comprar y usted dice, esto para el ministerio de misericordia de la iglesia. Tengo también una linda anécdota de la iglesia Grace de Houston. ¿Cómo se llama esa? Grace Family Baptist Church.
En cierta ocasión, por nuestro hermano Jason, pude visitar esa iglesia y algo me gustó. Cómo ellos ponen en operación ese espíritu de dar y de compartir. En la iglesia hay un área en la cual solo dice el rótulo: tome lo que necesite, deje lo que no necesite. Y entonces el que tiene 2 coffee makers pone uno ahí. Para el hermano que se le descompone el coffee maker, ahí en la iglesia creo que hay uno disponible. Lo que sea, una arrocera, lo que sea. No es un espíritu de acumular, ahora tengo 3 coffee makers esperando. No, es yo necesito uno y este otro lo puedo poner para alguien que lo necesite. Si ese es el espíritu, hemos entendido. La verdad es que tengo más zapatos de la cuenta. ¿Para qué tantos zapatos? Puedo ir y los hermanos administran quién necesita una jacket, quién necesita. Y esto es así. Si lo hacemos, tendremos una mejor situación, nos sentiremos alegres de poder participar en dar y muchos nos seremos beneficiados. Un día usted fue el que dio, pero un día usted fue el que recibió. Ahora, la principal pregunta que deberíamos hacer es: ¿ha cambiado Dios su corazón para que ya no sea más usted egoísta, sino generoso? Cristo es llamado en la Escritura el don inefable. El regalo más precioso, Jesús. Y cuando es recibido ese regalo, el corazón cambia. Y ya no soy egoísta, sino que tampoco quiero a Cristo solo para mí. Doy de Cristo. Ustedes recuerdan el episodio en los Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro y Juan iban a entrar al templo y había un mendigo. Y él esperaba ¿qué? Una limosna. Las palabras de Pedro y de Juan son las que ustedes y yo, cristianos, deberíamos poder decir. Plata ni oro yo no tengo, pero lo que tengo te doy. Claro, ellos tenían las señales de los apóstoles, pero ¿qué es lo que usted tiene que puede darle al pecador? ¿No tiene a Cristo? ¿No ha recibido el regalo de Dios maravilloso en su Hijo Jesús? Entonces, si usted no tiene nada y se siente yo no tengo nada, sí tiene a Cristo. Porque vean que el gran pecado del que no da, el que no da está realmente diciendo esto: yo no doy nada porque Dios a mí no me ha dado nada. Y eso es una gran mentira. Dios nos ha dado en abundancia. Pero si fuera el caso que usted no tiene, lo más importante que tiene que tener es a Jesús para que pueda dar al necesitado, a este mundo tan necesitado, tan pobre, que lo único que tiene son cosas materiales. Así de pobre es nuestro mundo. Pero si la iglesia de Cristo se levanta y le dice: yo cosas materiales no tengo para ofrecerle, no puedo darle casa como le ofrecen los gobiernos, pero tengo algo que cambiará toda su vida: el evangelio de Jesucristo. Un evangelio que transforma las vidas, pero para eso, primero ese evangelio tiene que haberle transformado a usted. ¿Ha transformado Dios su corazón? Oremos. Bendito Dios, te suplicamos que nos perdones, que hemos sido egoístas y mezquinos, y te rogamos que nos enseñes la generosidad, la solidaridad. Te pedimos sobre todo que no seamos egoístas, sino que compartamos la maravilla que tú nos diste en Jesús tu Hijo. Pero también enséñanos a gozarnos en el privilegio de ayudarnos unos a otros. Gracias, Señor, por tantos dadores fieles. Bendícelos. Rogamos, Señor,
por aquellos lugares donde personas están siendo engañadas y manipuladas. Saca tus ovejas de esos lugares y llévalas a iglesias sanas, bíblicas. Tráelos a tu rebaño, Señor. Llévanos a nuestro hogar y no dejes que olvidemos lo que hemos escuchado, sino que podamos pensar de qué maneras podemos poner en práctica lo que tú nos has dicho, de aquí hasta el día en que suene la final trompeta. Sea tu bendición sobre todas las almas aquí reunidas, sea tu bendición sobre aquellos que por internet nos escuchan, que Cristo tu Hijo sea glorificado siempre. Amén.